Hola, mi nombre es María Ángela Pérez Guzmán, soy de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Enfermería, en la licenciatura de Fisioterapia. Soy de sexto semestre, grupo B, y hoy en la materia de bioética vamos a estar analizando las similitudes y diferencias entre la Declaración Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, primero vamos a tener la definición que cada una de estas organizaciones nos va a dar de lo que es la discapacidad. Tenemos que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la ONU nos define a las personas con discapacidad como personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo del tiempo. Mientras en la CNDH, en México, nos da una definición un poquito más explícita, donde nos dice las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a lo largo al interactuar con diversas barreras y pueden impedir su participación plena, efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, que estas personas se van a encontrar con una ligera desventaja de acuerdo a la sociedad. El propósito que va a tener cada una de estas convenciones en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad nos mencionan cuatro propósitos. El primero es de que esta convención quiere que tengan todos los derechos humanos, que tengan todas las libertades, que sean respetadas como las demás personas y participen plenamente en la sociedad. Y en propósito que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, es decir, la CNDH, nos especifica que este propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y así promover el respeto de su dignidad inherente. Bueno, ahora vamos a ver las obligaciones generales que va a establecer estas dos convenciones respecto a las personas con discapacidad. Vamos a ir analizando primero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí nos dice que todos los países de la Convención deben de garantizar que los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sus derechos económicos, sociales y culturales. Y también nos dice que los países se deben de comprometer a crear leyes para proteger los derechos de las personas, a ver si las empresas y organismos públicos cumplen las leyes, es decir, que estén en una plena vigilancia para que se haga cumplir la ley, impulsar el diseño universal, promover el uso de las nuevas tecnologías y dar asistencia y servicios de apoyo, dar información que todas puedan entender, es decir, que cuando una información sea de manera oficial por parte de la federación, pues tenga distintos métodos de escritura o de formas de difusión para que todas las personas puedan entenderla. Es decir, por ejemplo, si hay un anuncio que no solo sean letras como tal, sino que también pueda ser en el sistema braille o incluso que una persona que esté plasmado lo que es el lenguaje de señas, ¿no? Informar a los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad sobre los derechos reconocidos en la Convención, contar con las personas con discapacidad y sus organizaciones para hacer las leyes que les afecten. La Convención también debe de respetar las leyes de cada país que tienen a favor de los derechos de las personas con discapacidad y se aplicará en todos los estados y regiones de los países firmantes de la Convención. Es decir, que aquí hay dos puntos importantes. El primero es de que como esta es una declaración de manera internacional, pues distintos países van a tener que modificar
de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno. Es por eso de que aquí nos especifica que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues va a respetar las leyes de cada país, ya que pues depende del porcentaje de las personas con discapacidad o de qué cierta capacidad de discapacidad van a tener, pues se pueden ir modificando las leyes. Y la segunda es de que se aplicará a todos los estados y regiones de los países firmantes de la convención. Aquí pues nos podemos dar cuenta que en dado caso que un país no tenga una organización que esté dirigida a ver por los derechos de las personas con discapacidad, pues como mínimo se tienen que aplicar estos acuerdos internacionales para que las personas con discapacidad pues puedan tener al menos este respaldo de sus derechos. Por ejemplo, cuando México entró apenas a esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues no tenía como tal una convención que la avalara, entonces tenía que apegarse a esta declaración internacional. Pues bueno, ahora sabemos que ya tiene su propia convención, que es la CNDH. Ahora, hablando de la CNDH en México, vamos a establecer, vamos a analizar un poquito sus parámetros, ¿no? Aquí nos dice, los estados partes se van a comprometer a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por discapacidad. Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y cuando sea necesario en el marco de la cooperación internacional, lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos sin prejuicio de las obligaciones previstas en la presente convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 3. En la elaboración y aplicación de la legislación y políticas que hacen efectiva la presente convención en otros procesos de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad y los estados partes van a celebrar consultas estrechas y colaborarán efectivamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, a través de organizaciones que las representen. Es decir, como vimos, internacionalmente se comprometen los países. Aquí va a ser más específico a los estados que van a conformar México. Y aquí nos establece que el gobierno de cada estado tiene que estar asegurando que se cumplan todos los derechos humanos y las libertades para estas personas, que las distintas organizaciones representen adecuadamente y brinden, respalden y estén para abogar por los derechos de las personas, y pues tienen que lidiar con todas las personas con discapacidad, incluyendo a los niños y las niñas. 4. Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará las disposiciones que puedan facilitar en mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un estado parte o en el derecho internacional en vigor de dicho estado. No se restringirá ni derogará a ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los estados partes de la Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre, con el pretexto de la que presente convención no se reconocen estos derechos o libertades o se reconocen en menor medida. Es decir, que todos los derechos que se van a estar presentando en esta convención deben de ser respetados y respaldados por la ley a que se cumplan, aunque sean reconocidos en mayor o menor medida. 5. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todas las partes de los estados federales sin limitaciones ni excepciones. Como ya lo había mencionado, se tiene que aplicar a todos los estados de México o de los Estados Unidos, y que pues ninguno se va a... pues ninguno se puede dejar de aplicar, ninguno se puede dejar de respetar estos acuerdos
van a establecer en la convención. La igualdad y no discriminación. Bueno, este derecho en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se van a reconocer a todas las personas iguales ante la ley, prohibirán la discriminación por motivos de discapacidad y promoverán la igualdad adaptando los productos y servicios para que los usen las personas con discapacidad. Aquí nos da de manera general, clara, precisa y concisa lo que se tiene que respetar, es decir, que todas las personas con discapacidad deben de ser iguales ante la ley y tienen el derecho a no ser discriminados por ninguna autoridad, organización, persona, instituto, etc. Todos tienen que estar en igualdad y así también tienen el mismo derecho de usar los servicios que sean específicos para estas personas, es decir, que tienen derecho a que se brinde servicios de acuerdo a sus necesidades. Ahora, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, los estados deben de reconocer todas las personas que son iguales ante la ley, igual que en la anterior convención. Y aquí también debemos de mencionar de que nos precisa la protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Los estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. A fin de promover igualdad y eliminar la discriminación, los estados partes adoptarán todas estas medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables y no se consideran discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de derecho en las personas con discapacidad. Bueno, aquí está un poquito más extendida esta parte de la no discriminación hacia las personas, especificados de que deben de ser protegidos ante la ley y deben de beneficiarse en la ley de igual medida que todas las personas nos beneficiamos de ella, sin ninguna discriminación. Aquí también nos hace énfasis en que el Estado tiene que promover y velar mejor por la no discriminación a las personas con discapacidad y en dado caso de que se incurra en una discriminación, el Estado tiene que actuar para eliminarla, porque todas las personas tienen ese derecho de igualdad. Bueno, el siguiente es el derecho a la vida. En la primera convención nos dice que todos los seres humanos tienen derecho a la vida. La convención exige a todos los países que garanticen el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar de la vida. La CNDH nos dice, los estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igual de condiciones con las demás. Como sabemos, todas las personas, y este derecho es un derecho universal, tenemos derecho a la vida, al goce y al disfrute pleno de la vida. Entonces, aquí nos remarca que no porque tengan una discapacidad ellos no van a tener este derecho, sino al contrario, nos dice que cada estado, o en su caso país, tiene que buscar la manera de que todas las personas puedan disfrutar de este derecho y así tener el pleno goce de disfrutar la vida y buscar las maneras para que, aunque las personas con discapacidad tengan una ligera desventaja en la sociedad para disfrutar la vida, pues tengan que a través de estas medidas tengan la oportunidad de igual condiciones que los demás. Derecho a la salud. En la primera nos dice, las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de la salud
Por eso los países de la convención les darán atención sanitaria. La atención sanitaria deberá ser gratuita y muy económica. Será completa, incluirá también la salud sexual y se dará cerca de donde viven a las personas con discapacidad. Y los estados partes deben de reconocer a las personas con discapacidad. Tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los estados por partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Bueno, específicamente sabemos que nosotros tenemos derecho a la salud como tal. Entonces, estas personas con discapacidad nos vienen a recalcar que ellos también tienen derecho y que no solo eso van a tener un simple derecho, sino que también tienen que estar el libre acceso a la salud y pues que también se tienen que adaptar a las diferentes necesidades que estas personas van a tener. Como sabemos, hay distintos tipos de discapacidad, entonces cada tipo va a requerir un servicio de salud diferente. Y no porque sea diferente va a ser uno más caro que el otro, ¿no? Aquí nos lo menciona, ¿no? Las medidas sanitarias que se brindan tienen que ser gratuitas o muy, muy económicas para que todas las personas tengan acceso a ellas. Debe ser completa, es decir, que no solo porque tienen discapacidad se le van a brindar servicios sanitarios para la discapacidad y todas las demás funciones, no. Tiene que ser un servicio completo. Igual, aunque está un poquito más específico en la Convención sobre los Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad, la CNH nos da igual a reconocer esta parte, aunque un poquito más simple. Y bueno, estas son las dos referencias de las cuales estuvimos sacando estos derechos y así podemos hacer un análisis. En general podemos concluir que es importante que todas las personas, aparte de que conozcamos los derechos, le demos difusión a estos derechos con los que debe de contar las personas con discapacidad. Pues si de por sí hay muy poca información y aún en nuestro país se sigue habiendo negligencias ante la aplicación de estos derechos, como por ejemplo podemos ver que hay muchas barreras arquitectónicas que no deberían de haber para que las personas puedan gozar de la vida plena y puedan acceder a cualquier sitio. Nosotros como ciudadanos debemos de dar a conocer todas estas negligencias para que se haga cumplir la ley, para que todas las personas con discapacidad pues no sigan este camino de discriminación. Al igual que nosotros debemos de instruir a las personas para que en primera se haga valer el derecho de igualdad y no discriminación, que pues a pesar de que han pasado los años, sigue habiendo mucha discriminación hacia estas personas, más que nada por falta de información. Entonces, queda de nosotros de tener que darle difusión a esta información tan valiosa como es el dar a conocer los derechos de estas personas.